Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal, es un placer saludaros y estar con todos vosotros y vosotras en estos ratos de conocimiento y de inspiración. La verdad es que estoy muy contento de empezar esta nueva semana con energía, con ganas y con contenidos que creo que os van a encantar. Espero al menos que sea la mitad de lo que me encantan a mí, con eso me conformo. A mí el tema que os traigo esta semana me apasiona, me encanta y además lo encuentro de suma importancia siempre, pero especialmente también para afrontar los días actuales que vivimos, que a veces son muy convulsos, con mucho ajetreo y que a veces hace falta poner un poco de sosiego, un poco de pausa, integrar las ideas y aplicarlas con motivación y con dirección. Dicho esto, de la mano de diferentes autores, como siempre, expondremos o plantearemos varias visiones, ideas y perspectivas y espero, amigo, que alguna de ellas te sirva para empezar a ponerla en práctica y que, no te digo que te quedes con todo, pero sí que selecciones, hagas un poco de filtro y al final apliques aquellas que más resuenen con tu idea, con aquello en lo que crees, etc. ¿Sí? Pues si os parece, iremos al grano o iré tirando. En ese sentido, esta semana tocaremos el tema del liderazgo, que es de suma importancia, como decía antes, y lo haremos, en primer lugar, y durante el vídeo de hoy, hablando de un autor americano, Stephen M. Covey, que es empresario y además es conferenciante y especialista en temas de confianza y también de liderazgo. De su mano, y a través del libro Confiar e Inspirar, obra del propio Stephen M. Covey, hablaremos y nos hace un planteamiento muy interesante sobre cómo actualmente el mundo, por las necesidades que precisa, son muy diferentes de años anteriores o de décadas anteriores. El mundo cambia de manera constante, de manera muy rápida, de manera frenética, y por ello también eso implica que el estilo de liderazgo que se aplica y que se lleva a la práctica deba ser diferente del que encontramos hace tiempo o años atrás, ¿sí? Stephen Covey lo que nos comenta es que el modelo anterior, el modelo que está básicamente, para que nos entendamos, basado en la era industrial, ¿sí? Era completamente basado en arquetipos o en cosas como eran la jerarquía, el cumplimiento del deber, y era básicamente orientado completamente a mandar y controlar al trabajador, para que nos entendamos, ¿sí? Y como digo, eso es precedente de la era industrial, donde ahí se aplicaba a rajatabla este modelo antiguo y realmente se vigilaba muchísimo el resultado, el rol que, bueno, o el tipo de tareas que realizaba el trabajador de manera muy insistente, muy presente y prácticamente sin dar la oportunidad de que el trabajador se expresara o planteara su punto de vista, ¿no? Era simplemente ejecutar aquellas órdenes, aquellas acciones, aquellas tareas que eran encomendadas y el resultado era lo primordial, lo primero, ¿no? En este modelo, realmente lo que nos dice el autor de Confiar e Inspirar es que este modelo está enfocado más en la velocidad y en la eficacia, ¿sí? Que no en realmente motivadores que sean internos, ¿no? que partan de la persona. Por ello, ese modelo anterior se basaba todo en factores extrínsecos, ¿no? Como era el estímulo ante amenazas y también las recompensas que había, ¿no? Se planteaban qué te ocurrirá si no cumples con estos cometidos y cómo será recompensado si los cumples, ¿no? Pero todo bajo un mando bastante, no diría quizá bélico, pero sí un modelo bastante asfixiante de cara al trabajador, ¿no? Que era visto como un mero agente, un mero activo, una mera pieza, bajo la cual la premisa principal era obtener un resultado exprimiendo ese trabajador y logrando aquello que el empresario en este caso proponía o esperaba como contraprestación de su trabajo, ¿no? Pero en ningún momento se basaba en aspectos como son, por ejemplo, la motivación o como puede ser el compromiso del trabajador. Porque en ese modelo se entendía que eso no afectaba al resultado final que ellos perseguían, ¿no? Graso error quizá, pero así lo planteaba este modelo antiguo, ¿no? Este modelo de trabajo. Este modelo antiguo de liderazgo, además, también generaba una serie de trampas mentales y también emocionales para las personas, porque de algún modo lo que impulsaba o lo que premiaba era que hubiese una competitividad extrema entre los trabajadores y que eso fomentara las críticas constantes, las comparaciones, las quejas recurrentes también esa competitividad
poco sana, no hacia una mejora personal de individuo, sino para cerrar la puerta o camino del de al lado, para tú así prosperar e ir subiendo escalafones, ¿sí?, en la estructura empresarial del trabajador. Es decir, que había una toxicidad dentro del ambiente, dentro del contexto o cultura interna de la empresa, que sí podía ir perseguir un objetivo o resultado final, pero por el camino se deterioraban las relaciones, había un ambiente muy poco sano, con muy poca cooperación, y al final, de algún modo, se quedaba en el aire el hecho de poder cumplir unos objetivos cuando al final las personas que debían llevarlo a cabo y llevar al siguiente nivel o perseguir los objetivos de la empresa, el ambiente que había entre sus trabajadores no era el más indicado. Con lo cual se nos plantea, o el autor nos plantea, si realmente ese es el camino más productivo, el más recomendable a la hora de obtener un resultado, sea el que sea, o unos objetivos. ¿Sí? Al final nos habla simplemente de que en este modelo antiguo, o los modelos antiguos que nos plantea Covey, hay un gran error principal o básico que es digno de ser comentado, que es que al final las personas actuaban y realizaban su trabajo simplemente por el mero hecho que debían hacerlo, sin más, pero por ninguna voluntad detrás de ello. Simplemente porque les correspondía hacerlo, porque estaban obligados a hacerlo, sin más, ¿sí? El autor, Stephen Covey, nos comenta cómo actualmente se necesitan y precisan líderes inspiradores, líderes revolucionarios, porque muchos trabajos modernos son realmente cambiantes. En muy poco espacio de tiempo aparecen nuevos tipos de trabajo, está la inteligencia artificial cada vez más presente, pero también otros factores que hacen que el proceso de aprendizaje de los trabajadores, de los empresarios, deba ser constante, con adaptaciones constantes a estas nuevas realidades, a estos nuevos trabajos. Y por tanto, los requerimientos, los perfiles de estos trabajadores deben ir acorde a esos sitios de trabajo y a la demanda que se precisa de ese tipo de rol que se está pidiendo o se está de algún modo necesitando. Por ello es básico que el estilo de liderazgo también se revolucione, que también evolucione, ¿sí? Y con ello, lo que se pide básicamente al nuevo líder es que sea creativo, que sea inspirador, que fomente la colaboración entre los trabajadores o personas implicadas en ese trabajo y básicamente base su trabajo en la cooperación a la hora de lograr un conocimiento, pero también a la hora de perseguir aquellos objetivos que se ha marcado la empresa o la corporación. Y eso, como digo, implica el hecho de cambiar el chip y darnos cuenta que estos cambios tan rápidos implican también, a su vez, un aprendizaje constante, un reciclaje, ¿sí?, del trabajador, de absorber nuevos conceptos para luego poderlos aplicar a la realidad que va a vivir en su día a día, ¿no? Pero también a potenciar la generación de ideas entre el trabajador, ¿sí?, que pueda aportar y pueda hacer sentir de verdad su voz y su voto, especialmente su voz, a aquellas cosas o aquellos elementos en los que debe trabajar y que, fruto de que es esa persona la que vive la experiencia, tiene todo el sentido del mundo, que sea esa persona que va a realizar ese trabajo quien plantee aspectos de mejora, elementos a incorporar, aspectos que quizá no están funcionando. Simplemente lo que estamos viendo es cómo hay un cambio de paradigma y cómo ese rol de poder del antiguo líder dentro de la estructura de trabajo está cediendo poco a poco, o por lo menos en cuanto al trabajo en sí, le está dando un mayor poder o mayor capacidad de voz al trabajador, ¿sí? Es como fomentar esa cooperación. Y no pasa absolutamente nada por el hecho de que el líder en sí tome o escuche mucho más al trabajador y le haga ciertamente un poco más partícipe de esa rueda, de ese proceso de aprendizaje, de ese proceso de trabajo, de esos resultados o de el proceso diario en un trabajo respectivo, ¿sí? En cuanto al nuevo modelo de liderazgo que nos plantea, en este caso, el autor Stephen M. Covey, habla de 4 aspectos que deben integrar los nuevos líderes, o que deberían integrarlo para hacer posible este cambio en positivo y adaptarnos al máximo a los nuevos requerimientos de las tareas o nuevos sitios de trabajo que están llegando cada vez más para quedarse,
Y esos 4 factores tienen que ver con respetar a las personas, maximizar las posibilidades y capacidades de las personas con las que vas a trabajar, aprovechar sus talentos, es decir, que las personas con las que cuentas crezcan a nivel personal, profesional, y aprovechar esas capacidades, ¿sí? Esas fortalezas. Y número 4, que el líder capacite a su equipo de trabajo para que de este modo tenga sistemáticamente el mejor rendimiento por parte de ellos. Fijaros que los 4 puntos son de crecimiento, son en positivo, no son con castigos, ni son con apuntando la matrícula si tú no sigues una serie de parámetros, ¿sí? Es como darle un espacio al trabajador para que crezca, para que prospere, y ser lo sumamente inteligente o lo suficientemente inteligente para aprovechar sus capacidades. Capacidades que, por otro lado, irán creciendo si tú permites este espacio de crecimiento y además les ayudas y favoreces a que lo puedan llegar a buen puerto o lo puedan desarrollar. ¿Sí? Además, los nuevos líderes, a diferencia de sus homónimos o los que actuaban en la era industrial, son líderes con un sentido claro de propósito, de aquello que persiguen o aquello por el que se levantan cada día, ¿no? Y esos líderes actuales, los nuevos, estos líderes inspiradores, realmente se preocupan de manera genuina y natural por su gente, por la gente con la que trabajan. Entienden que trabajan con personas, no con máquinas, y que por tanto, si consiguen que las personas estén cómodas, felices, serán mucho más productivas y harán mucho más de sí. Por lo tanto, lo que hacen es que, fruto de esa apuesta y de preocupación innata, natural por su gente, consiguen que la conexión con ellos sea altamente y significativamente mucho más positiva y mucho mayor. Y eso tiene repercusiones en clave positiva enormes para la empresa y para sus resultados finales. Porque cuando logras conectar de manera genuina con una persona y generar esa relación positiva, también permites que esas personas que están viendo cómo tú las tratas positivamente y de manera muy correcta, también puedan dar la cara por ti cuando saben que tú estás ayudándoles, respaldándoles y que además de la vertiente profesional, también te preocupas de la vertiente más importante para ellos, que es la del día a día, que es la vertiente personal. ¿Sí? Así que, si os fijáis, a pesar de la diferencia entre estilos, ¿sí? Los mismos tipos de acciones serán completamente diferentes, interpretadas por parte del trabajador, porque son la noche y el día, ¿no? Son simplemente la preocupación por los resultados y por mandar al trabajador, como era en la era industrial, a que diera unos números y a exprimir al trabajador, con esa posibilidad de hacer crecer, mejorar al trabajador, darle un espacio de crecimiento y a su vez acompañarle durante este proceso en todo lo que él o ella precise. Así que, de algún modo, esta propuesta del nuevo liderazgo, para que nos entendamos, también, en cierta medida, puede ser visto por algunos por un servicio 24 horas de mayordomo, para que nos entendamos, ¿no? Y es cuando tú haces que confías en tu trabajador o trabajadora esas misiones o confías en ellos esas tareas que tú entiendes que son claves. ¿Os fijáis la diferencia? Al final, le estás dando la confianza máxima a tu trabajador. Y el trabajador lo percibe y también se da cuenta de eso y lo valora enormemente. Nosotros como personas sabemos perfectamente cuándo nos dan una confianza que es real, verdadera, a cuándo son palabras y realmente se esconde detrás una situación de desconfianza en esa relación, ¿verdad? Bien, el líder, un auténtico líder, según Stephen M. Covey, realmente tiene esa responsabilidad del crecimiento y bienestar de sus trabajadores. Su tropa, su equipo de trabajo debe crecer, debe prosperar y como líder debemos ayudarles a que eso ocurra, a que se dé ese contexto de crecimiento. ¿Sí? Y para ello, para fomentar ese bienestar entre los trabajadores y equipo de trabajo, el autor nos comenta que se basa en 3 aspectos clave. Uno es modelar, el segundo es confiar y el tercero es inspirar. Y me detengo un pelín en cada uno de ellos. ¿En qué modelamos? En ese sentido, nosotros, como trabajadores, tendemos a querer modelar el prototipo de líder con el que tratamos.
Y nos estamos acostumbrando, o estamos acostumbrados a analizar, como trabajadores, cómo respira el líder, ¿sí? Cómo actúa, ¿verdad? Y analizamos su autoridad, analizamos su moral, valores, también su credibilidad, ¿sí? Si cumple con aquello que promete o no, qué virtudes tiene el líder en cuestión, más allá de la jerarquía que ya se le presupone por su rango, ¿no? Por decirlo así. Pero a la vez, el líder también tiene en su mano la posibilidad de modelar a líderes que él admira y que tiene como referencia, ¿no? Y ir absorbiendo y incorporando aquellos factores positivos que él entiende que tienen los grandes líderes para que luego, con esos valores, esas virtudes, las pueda aplicar con su equipo de trabajo. En el punto 2, ¿qué es confiar? Pues mostrar a las personas realmente que confías en ellas. Y que el líder, a causa de ellos, seguramente será correspondido. Porque cuando tú confíes de manera genuina en una persona y le muestres esa confianza de verdad en el trabajador, este trabajador tenderá a corresponderte con la misma moneda a ti como líder, ¿sí? Y es que al final, la fe que tú tengas en tu gente, en tu equipo de trabajo, esto lo que provoca es que se anime de algún modo a que el líder quiera estar a la altura de su gente, quiera tener esa capacidad de respuesta cuando una persona que trabaja para ti tiene necesidades, preocupaciones o inquietudes, y tú como líder, como auténtico líder que eres, quieres poder dar respuesta y estar a la altura de sus demandas, ¿sí? En todo momento. Para ello, la tarea principal del líder, aparte de acompañar, será conseguir liberar el potencial real de cada trabajador en su campo. Y para ello hay que ser inteligentes, ser observador y sobre todo marcar unas expectativas claras de qué esperas tú de ese trabajador. Y hacérselo saber, ponérselo encima de la mesa. Esto espero de ti, confío en ti de esta manera y espero esto de ti como consecuencia. Y también, por supuesto, habrá una rendición de cuentas al final que debe ver en todo proceso de trabajo y de analizar una serie de resultados en cuando tú persigues ciertos objetivos. Por supuesto, debe haber una rendición de cuentas y un análisis de balance de cómo ha ido, qué esperábamos y qué se ha conseguido, como es lógico al final, ¿no? Bien, por último, el hecho de inspirar hace referencia a conectar de verdad con tu gente, conectar con tu equipo de trabajo y, a la vez, vincular con ellos o compartir con ellos un propósito realmente inspirador que haga que la gente que trabaja contigo se identifique con tu forma de pensar, con tu idea, y que la perciban como propia, luchándola, peleándola y dando lo mejor de sí para lograr ese objetivo en común que tú has establecido con ellos y has puesto encima de la mesa. Pero realmente haciéndoles saber que lo más importante es el por qué queremos eso. Tienes que hacer ver a tus trabajadores, a tu equipo de trabajo, el por qué es tan importante, el por qué. ¿Por qué? Es la clave. El por qué queremos eso. Si consigues transmitir este mensaje en la cabeza de tus trabajadores, estarás mucho más cerca de lograr esos objetivos, esas metas que tú has perfilado inicialmente. Los grandes líderes en sí tienen en común o se identifican con varios valores positivos. Algunos de ellos son la escucha activa, es decir, de estar presente cuando una persona te está exponiendo sus inquietudes, sus visiones, sus ideas. Admitir equivocaciones, porque el líder perfecto no existe y para ganar credibilidad con tu gente también viene bien el mostrar tu parte vulnerable. Mostrar a tu gente que no eres intocable, que tú también te equivocas y que, bueno, que es parte del aprendizaje y del mismo modo que ellos tienen derecho a equivocarse, tú eres el primero que levantas la mano cuando has cometido una equivocación y tu gente, por ello, también te va a respetar más. Por supuesto, ser leal, humilde y valiente en tus decisiones y en tu día a día, que te vean como una persona íntegra, va a lograr y va a conseguir que tu gente te respete de manera mucho más significativa. Por supuesto, cumplir con las promesas y con lo prometido y decir la verdad, ir de cara. Que no te vean un doble fondo, una doble cara. Porque la gente al final se conoce rápido, la gente de equipo de trabajo hablan entre sí y no puedes hacer un movimiento en falso porque la autoridad bien entendida cuesta mucho y la confianza que cuesta mucho de ganar y perderla basta con una mala palabra o una mala acción o un mal momento para perderla de raíz. Así que hay que preservarla y para ello hay que cuidar esos valores.
ser responsable de tus actos y palabras, cumplir con lo que digas, que tu palabra vaya en consonancia con tus acciones, que haya congruencia en tu actuación, te dará también más poder, bien entendido, más credibilidad ante tu equipo de trabajo. Asumir los resultados sean los que sean, no poner excusas, no ponerle azúcar a lo que ha sucedido, sino realmente ser pragmático, ser claro y asumir las cosas tal como vengan, de la mejor manera posible, pero hablando de realidad, ¿sí? Decirnos la verdad. Operar con transparencia, lo que decimos, ¿no? Que te vean que eres tal como eres. Para bien o para mal, vas con tu verdad, con tu discurso y vas de cara. Lo pones encima de la mesa y no te vas de manera o por vía subterránea con otras triquiñuelas o otro discurso con otros compañeros o con la misma empresa. Y por último, respetar a los demás. Es decir, el líder tiene que ser un ejemplo de cómo tratar a la gente, siendo él el primero que lo realiza, para de este modo marcar un precedente y una línea a seguir que marcará la cultura interna de la empresa y la manera en la que el líder quiere que se traten las personas dentro de su entorno de trabajo a nivel personal y también como consecuencia posteriormente a nivel laboral. ¿Sí? Algunas virtudes de ese liderazgo también consideran esa confianza e inspiración, consideran que las virtudes o esos valores vienen a pares, ¿no? Y por eso muchas veces los podemos empaquetar, por ejemplo, hablando de humildad y valentía, autenticidad, pero también vulnerabilidad, como hemos dicho, empatía y rendimiento, es decir, buscar el rendimiento del trabajador, pero también empatizar con él o ella, en qué momento se encuentra, qué circunstancias le pueden marcar en ese momento o condicionar su trabajo pese a su esfuerzo. Todo eso, la verdad es que se engloba en 5 puntos que también son destacados por Stephen M. Covey en este libro Confiar e Inspirar. En primer lugar, habla de creen los líderes de verdad que la gente tiene margen de mejora y de grandeza, que tiene capacidad de grandeza. Y esos líderes naturales, inspiradores, encuentran la grandeza de sus trabajadores y de su gente, incluso cuando el potencial de verdad de ellos es difícil de ver. Creen en ello y confían en ello, de manera genuina. Y eso lo que hace es crear al final una cultura ágil, una cultura que vaya en esa dirección, en la dirección de valorar a la persona más allá de su resultado inmediato en ese momento preciso, sino en lo que tú crees que puede llegar a conseguir. En el segundo punto habla de que el líder de verdad ve a su gente como seres completos y también multifacéticos, ¿sí? Que por tanto necesitan y precisan de necesidades de todo tipo, emocionales, físicas y también mentales, y que debemos fomentar y ayudar en el día a día con ello. Además, los líderes de verdad, los auténticos líderes revolucionarios, los líderes actuales, se enfocan en cuidar y también en que las personas no compitan entre sí, sino que cooperen entre sí, que trabajen para hacer eso mejor, ¿sí? Que, de algún modo, todos compartan los méritos, la responsabilidad dentro del proceso y también esas recompensas finales que puedan conseguir fruto de su trabajo. El punto 4 hace referencia a que liderar es también administrar y entender que se administran personas, no piezas, no máquinas, tratas con personas, ¿de acuerdo? Entonces hay que buscar el mejorarse a sí mismos, mejorarnos a nosotros mismos y mejorar también a nuestros compañeros, empleados, la propia organización y también el entorno. Todos tenemos y somos susceptibles de mejora. Debemos poner nuestro trabajo interno, cada persona, y eso repercutirá al final en la mejora global de la corporación que conseguirá sus objetivos de manera más fácil o más sencilla que si cada uno va por su lado. Además, los líderes actuales trabajan para tener un impacto de dentro hacia afuera. ¿Qué significa eso? Que la influencia que ellos generan en sus trabajadores en el día a día, tú seas el primero que lo cumple, actúes como ejemplo de los demás, y esa manera de trabajar, esa dinámica que tú has creado, ese remolino positivo, perdure en el tiempo, a pesar de que tú, como líder, quizá cambies de trabajo, cambies de empresa, pero dejes tu impronta, dejes tu sello personal ahí,
en esa empresa y siga funcionando sin que tú debas estar necesariamente presente. ¿Sí? Es un factor muy, muy importante. Además, debes entender como líder que tocará de algún modo gestionar sistemas, procesos, recursos varios, pero en todo caso, principalmente, son las personas quienes lo deben ejecutar y llevar a cabo. Por lo tanto, hay que cuidar de eso. ¿Sí? Un líder eficaz también debe tener cintura, debe ser flexible, porque las cosas no siempre están de manera igual o de manera inflexible y poco dinámica. Hay cambios, la vida cambia rápido, como hemos dicho, y tú debes ser ágil, debes adaptarte a los cambios y de algún modo reconocer estas diferencias y ser capaz de que, a pesar de que tengas una idea inicial, si ves que hay un cambio que lo altera, poder tener esa cintura, esa flexibilidad para aplicar nuevas ideas de mejora que permitan lograr esos objetivos. Y también debes valorar la experiencia y la experiencia y el día a día de tus trabajadores, esa evolución diaria, a pesar de las dificultades, de los obstáculos, etc. ¿Sí? Adaptación al cambio, a esos giros que hablamos, ¿no? Además, también ese líder debe equilibrar saludablemente las emociones de su equipo de trabajo. Por esos vaivenes, por esas circunstancias que nos afectan como personas y que a veces o a menudo repercuten en nuestro trabajo de manera que no lo deseamos, pero ocurre porque somos seres humanos y al final padecemos, sentimos y de algún modo lo sufrimos. Pues si eso ocurre, hay que acompañar en ese proceso a entender, empatizar e intentar con nuestro trabajo y siendo personas con valores, equilibrar emocionalmente esta situación o situaciones de descontrol emocional o de desequilibrio para apoyar, dar tranquilidad y hacer que todo fluya como deseamos que ocurra dentro de nuestro entorno laboral. ¿Sí? Además, cuando actuamos de manera positiva para los demás, para nuestros trabajadores y equipos de trabajo, lo que conseguimos también es generar un mayor sentimiento de pertenencia en un lugar, en una corporación, y hacer que la gente, cuando se sienta a gusto, cuando se siente que estamos preocupándonos por ella, más allá de lo profesional, sino también de lo personal, conseguimos que la gente dé mucho más de lo que tiene, porque quiere devolver ese favor, se siente en deuda muchas veces con uno mismo cuando actúa de esta manera. Y por tanto, vas a rendir mucho más, produciendo mucho más y generando un impacto en resultados mayor al que tendríamos con personas que simplemente hacen su trabajo como pasaba en la era industrial, porque simplemente toca hacerlo, porque debo hacerlo, pero no siento ningún tipo de necesidad, ni tengo ningún tipo de vinculación con mi empresa, ni con mi líder, ni con nada. Simplemente lo hago para pagar unas deudas o por el motivo que sea, pero no me siento ligado, no me siento atraído, ni me siento en consonancia con los intereses de mi líder ni de mi empresa. ¿Veis la gran diferencia? Notable, ¿verdad? El cambio y los resultados, evidentemente, serán a las antípodas, uno en relación de otro. ¿Sí? Así que nada, amigos, simplemente quería compartir este material con vosotros y simplemente también quiero hacer referencia a que el líder, pese a ser ese talante positivo, inspirador, también eso no implica que no hables a las claras con tus trabajadores, con tu equipo de trabajo y les plantees, pues, qué es lo que tú consideras bien hecho, cuáles son los plazos de entrega de ese trabajo o esa tarea, cuáles entiendes que son esos plazos, cuándo se está dentro del plazo y cuándo se está fuera, y también las reglas. Eso debe estar encima de la mesa y no por ello vas a causar peor impresión. Las normas del juego, las reglas del juego deben de estar boca arriba, presentadas desde el primer momento con tu equipo de trabajo. Tienen que saber qué esperas de ellos, cómo esperas, qué es lo que esperas de ellos, cómo esperas que se den el trabajo diario en la persecución de esos objetivos y realmente cuáles son las normas que rigen a todo aquel que trabaja en ese entorno, incluido el propio líder, que es el primer ejemplo y el que marca la línea de todos sus trabajadores. ¿Sí? Tú no puedes pedir aquello que tú no estás dispuesto a ofrecer. Eso es de primer día de clase de liderazgo y por lo tanto el líder debe inspirar desde lo positivo y ser el primero que marca el camino para que los demás remen a su lado y piensen, si el líder es el que trabaja más, marca el camino en positivo, como yo como trabajador voy a hacer lo contrario, ¿verdad? Y por último, preservar la autonomía del trabajador, darle ese espacio de crecimiento,
¿sí? Y si hay desviamientos o el líder considera que ese trabajador no está actuando correctamente o quizá que se está desviando de lo que es su trabajo o de la manera en que quiere que enfoque su trabajo, el líder se lo debe hacer saber, ¿sí? Y siempre tiene que estar predispuesto a orientarlo, no a echarlo, sino a hacerle ver que no es eso lo que busca la empresa, no es eso lo que busca el líder, y de qué manera debe corregirlo y por dónde tiene que ir, enseñarle el camino positivo, ¿sí? Reorientarlo por la senda correcta, para que nos entendamos, ¿sí? Es como una forma de seguimiento continuo, pero dándole un espacio al trabajador y sabiendo que hay una confianza depositada en ella y que si no ocurre el trabajo de la manera que han pactado el líder, de manera correcta, será capaz de reorientarlo para que vuelva a su cauce. Recuerda, por último, que hay 3 tipos de vida: la pública, la privada y la interior. La pública es la que todos ven de nosotros, la privada es aquella que ven las personas de nuestra familia y seres más cercanos. Y por último, la vida interior es aquella en la que pensamos y obramos y actuamos cuando nadie nos ve. Cuando estas 3 cosas, público, privado e interior, están en consonancia y actúan en congruencia, quiere decir que nosotros como líder somos realmente auténticos, que fluimos desde la verdad y la autenticidad. Y cuando eso ocurre, es mucho más fácil que los demás nos sigan, ¿sí? Quiero dejar el vídeo aquí, chicos. Este es el extracto más importante que he hecho del libro Confiar e Inspirar, de Steve M.R. Covey, que es eso, empresario y referencia, conferenciante de liderazgo y también de confianza. Y como veis, plantea una idea completamente revolucionaria y diferente del rol de liderazgo que había en la era industrial y en tiempos antiguos. Como veis, debemos adaptarnos a los cambios, ser flexibles, preocuparnos de nuestra gente, ayudarla a que ésta crezca y obtenga su potencial, acompañarla y hacerla sentir respetada en el ámbito personal, porque esto lo que va a generar a la larga es que estas personas conectarán de manera significativa mucho mejor con nosotros como líderes, van a adoptar nuestros valores, porque vamos a ser los primeros que los vamos a poner en práctica y ejecutar, y de ahí, de la mano de los valores personales, del trabajo serio, de esa capacidad de mejora constante tanto del líder como de los trabajadores, porque estamos todos en el mismo barco, lograremos que las posibilidades de lograr esos objetivos que nos hemos planteado sean muy superiores a los que haríamos con la técnica de la escoba o del palo y de la zanahoria, tan manido y tan ya, ¿no?, en tiempos muy antiguos. Por lo tanto, es otra forma de liderar, es adaptarnos al cambio, adaptarnos a las nuevas situaciones y desde ahí fluir para beneficio de nuestra empresa, de nuestros objetivos y al final conseguir unos mayores resultados de la mano de personas que son las que deben llevar a cabo todas las tareas que nosotros como líderes determinemos, ¿sí? Así que nada, amigos, os vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado, es el primer vídeo de liderazgo, habrá muchos más y de vuestra mano y aquí y ahora os emplazo a un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.